Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo en donde se vea este video, en cualquier parte del mundo, el propósito de compartir este pequeño video es con el propósito de hacer un pequeño estudio de la palabra de Dios con respecto al tema del diezmo. En cuanto a ese tema, vamos a empezar leyendo la santa y bendita palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 18, verso 21, donde la palabra de Dios nos dice de la siguiente forma: leeré la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por su heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reuniones. Vemos que aquí la palabra de Dios nos está diciendo que los diezmos fue una heredad exclusivamente para la tribu de Leví, no fue para todos los israelitas. Ahora nos vamos al libro de Malaquías, capítulo 1, Malaquías capítulo 1, versículo 1 también. Y vamos a leer la santa y bendita palabra de Dios para comprobar que Malaquías no es aplicable a la iglesia. O sea, el diezmo no es para la iglesia. No debemos de estar participando de lo que Cristo vino a abolir con su muerte en la cruz. Dios enviando a su Hijo. Dios es un Dios de propósito y dentro de su propósito estaba que su Hijo viniera a morir por nosotros y que fuéramos salvos por la gracia, no por obra. Y el diezmo es una de las obras de la ley. Y leeré nuevamente la palabra de Dios en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 1. Profecía de palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Vemos que dice que es contra Israel. Hermanos, no nos confundamos. No tratemos de hacer decir a la Biblia algo que no dice. Dice contra Israel. No dice las naciones, no dice el mundo, no dice los pueblos, no dice los gentiles, mucho menos la iglesia de Cristo. Ahora, Malaquías tiene solo 4 capítulos. Nos vamos al capítulo 4 y versículo 4 y dice así de la siguiente forma. Aquí Malaquías termina de cerrar con broche de oro que el diezmo es para la ley. Dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Hermanos, Israel. No dice, nuevamente repito, no dice las naciones, no dice la iglesia, no dice los gentiles, no dice el mundo. Entonces no debemos de ponerle a la Biblia, porque hay de aquel que le quite y hay de aquel que le ponga. Sabemos bienmente que la palabra de Dios está escrita y así como está escrita debemos de apegarnos a ella. Ahora nos vamos a ir a comprobar que el diezmo era de la ley, por si algún hermanito quiere decir, pero no, el diezmo existe. No, era de la ley y por ende Cristo vino con su muerte a abolir la ley. Vamos a irnos a Hebreos, al libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 5. Hebreos 7:5. Y dice de la siguiente forma, Hebreos 7:5. Para comprobar, aquí lo que quiero comprobar, hermanos, tengamos muy en cuenta que lo que estoy comprobando ahorita por los momentos es que el diezmo no es para la iglesia. Esto es lo que les estoy comprobando. Ahora voy a leer Hebreos 7:5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamientos. Los hijos de Leví, hermano, de tomar los diezmos del pueblo según la ley. Estamos en Hebreo, nos está diciendo que el diezmo es según la ley. Entonces, ¿por qué nosotros, la iglesia, debemos de apegarnos a la ley si Cristo vino a abolir la ley? Ahora, para comprobar de que Cristo es el fin de la ley, vámonos a Romanos, capítulo 10, versículo 4. Devolvámonos para atrás. Quiero comprobar y dejar en claro, hermanos, para que no estén llevando a la iglesia de Cristo, a la novia de Cristo, a maldición, todas las organizaciones religiosas. Porque realmente la Biblia es clara. Romanos 10, 4.
Y dice de la siguiente forma: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Hermanos, porque tenemos que llevar parte de la ley. Si nosotros llevamos parcial o total la ley, estamos invalidando el sacrificio de Cristo en la cruz. Estamos caídos de la gracia de Cristo. Estamos desligados de Cristo. Se lo comprobaré. Vámonos a Gálatas. Gálatas 5:4. Ahí vamos a comprobar que si lo que estoy diciendo es veraz o estoy mintiendo. En Gálatas 5:4 dice de la siguiente forma: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de su gracia habéis caído. Hermano, qué duro, pero esa es la palabra de Dios, fiel y verdadera y digna de ser recibida por todos. Ahora, devolvamos aquí en el mismo Gálatas, donde no debemos de desechar la gracia de Dios. En Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Se están dando cuenta, hermanos? ¿Se están dando cuenta en el grave error que están todas las organizaciones? No es la iglesia de Cristo, porque si decimos que es la iglesia de Cristo no debe estar bajo maldición. Y yo les compruebo que si estamos diezmando, estamos bajo maldición. Vámonos al mismo libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Y dice de la siguiente forma: porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermanos, ¿se están dando cuenta? ¿Qué están haciendo todas las organizaciones de todos los pastores llevando a la novia de Cristo a maldición? Hermano, es necesario. Cuando se congrega uno, no se conformen únicamente con el mensaje que nos dan desde el púlpito. Leamos la palabra de Dios. Él dice en su palabra: escudriña mis escrituras, porque os parece que en ella, en este libro santo, aquí hallamos la vida eterna. Ahora, vámonos a ir para comprobar que con la muerte de Cristo, Él abrogó la ley, el mandamiento anterior. Él vino a hacer un nuevo pacto, un nuevo testamento. El mandamiento anterior, que termina con Malaquías, Él vino a abolirlo. Vamos a irnos a Hebreos 7:18. Hebreos 7:18. Hebreos 7:18. Y dice de la siguiente forma: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de una introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Cristo. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo: juró el Señor por siempre y no se arrepentirá, tú eres sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto. Hermanos, estamos en el nuevo pacto, no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la gracia. No por obra, para que nadie se gloríe. ¿Aló? Obra. El diezmo es una de las obras, de las 613 preceptos o obras de la ley. ¿Qué hace la iglesia? Comprando maldición quien diezma. Y los pastores llevando a maldición a los hijos de Dios, a su pueblo, su iglesia. Hermano, es necesario, estamos en los últimos tiempos, es necesario que abramos los ojos. Todos estos versículos que le estoy dando, puede comprobarlo, hermano, en su Biblia, la versión que sea. Ustedes van a encontrar, ahí está el mensaje de Dios. Ahora, veamos qué es lo que quiere Dios, cómo es que debe de conducirse la iglesia. También no es que no debemos de dar, sí, debemos de apoyar la obra de Dios. Vámonos a 1 Corintios, donde Pablo nos enseña cómo se conducía, cómo se mantenía, se sostenía en la era de los apóstoles, la iglesia de Cristo.
Dice en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Vemos que aquí Pablo está enseñando, ponga aparte algo, ahora otra cosa. Los diezmos no eran dinero, no era dinero, era el fruto de la tierra. Lo podemos encontrar en Levítico 27:30. Ahí encontramos de que era el fruto de la tierra, no era dinero como los pastores hoy están pidiendo el 10% del salario de cada miembro. Levítico 27:30 nos enseña cómo debemos, cómo era el diezmo, cómo se daba el diezmo en aquel entonces. Y el diezmo, el que diezmaba, lo compartía con el pobre, con la viuda, con el huérfano y con el extranjero. ¿Tu pastor te invita cuando le das el diezmo por lo menos a tomarte un fresco? No, no lo hacen. Porque yo he sido durante años, he sido una fiel diezmadora por no comer palabra, por no asegurarme de lo que dice su palabra. Me confiaba con lo que me decían desde el púlpito, pero hoy por hoy, gracias a mi Dios, me ha abierto los ojos y he salido de esa maldición. Puedo ayudar, puedo apoyar la obra, pero no diezmar, porque no soy israelita, no estamos bajo la ley. Es más, hay pastores que dicen de que ellos piden el diezmo, en su organización se acepta el diezmo porque ellos son los levíticos actuales, espirituales. Error, hermano. Después se les leeré